Neya tragó los jugos gástricos que se elevaban dentro de ella mientras caminaba hacia la habitación del rey hechicero. Al hacerlo, una intensa acidez se extendió por su boca. Ella tomó la bolsa atada a su cinturón y bebió el agua que había dentro. El agua era apenas deliciosa, con un sabor a cuero, pero ayudaba a calmar la sensación de ardor en su garganta y el hedor en su boca. Sin embargo, la ira aún permanecía en el pecho de Neya y su cara seguía pálida. Recordó la escena que le revolvió el estómago y que no podía olvidar aunque quisiera. El ejército de Mihumano había rodeado esta ciudad durante 3 días. El enemigo no había atacado ni intentado negociar, simplemente dejaron pasar el tiempo. Pero hoy los demi-humanos habían sacado sus cultivos del Reino Santo a los muros exteriores del distrito de Lois, donde estaba Neya y los otros. Si ellos tuvieran arqueros o honderos hábiles presentes, podrían haber sido capaces de atacarlos. Desafortunadamente no tenían a nadie así a mano. Neya confiaba en alcanzar a los demi-humanos si usaba el arco del rey hechicero. Sin embargo, lanzar un ataque apresurado podría haber desencadenado un ataque total. Eso habría llevado a una batalla de 10.000 contra 40.000 y tendrían que abrir las puertas de la ciudad si querían salvar a esos cautivos. Una vez que las puertas se abrieran, las fuerzas demi-humanas seguramente entrarían como una avalancha. No se podía permitir que algo así sucediera, así que todo lo que podían hacer era hacerse a un lado y mirar. Había menos de 20 cautivos, estaban formados por hombres y mujeres, adultos y niños, pero no había anciano entre ellos. Todos los prisioneros estaban desnudos y cubiertos de cicatrices y moretones. Justo cuando la gente reunida del Reino Santo comenzó a pensar que había sido traído aquí como prenda de algún tipo de negociaciones, se desató la tragedia. Los demi-humanos comenzaron a masacrar a los cautivos. Un demi-humano, que parecía tener unos 3 metros de altura, había decapitado a un prisionero y luego levantó la cabeza cortada en posición invertida. Neya había visto claramente cómo la tierra había bebido las vastas cantidades de sangre roja fresca derramada sobre ella. Después de eso, los demi-humanos comenzaron a descuartizar los cadáveres de los prisioneros. Neya había visto a su padre procesar cadáveres de animales antes. Sin embargo, la visión de que algo así les sucediera a los seres humanos había asestado un duro golpe en la psique de Neya. Después de eso, los demi-humanos se comieron a los cautivos uno tras otro mientras unos estaban frescos. La otra parte cruel fue ver cómo algunas de las personas habían sido devoradas vivas. Incluso ahora, los oídos de Neya seguían sonando con el llanto de un niño y el sonido de sus extrañas siendo arrancadas mientras un demi-humano masticaba su vientre abierto. Neya inhaló profundamente, luego tomó otra bocada de agua y se obligó a tragarla. Había oído a alguien decir que se sentiría mejor vomitar si uno estuviera náuseas, pero dado que se dirigía a la habitación del rey hechicero, sería irrespetuoso llegar con el hedor del vómito aferrado a ella. Después de olerse varias veces, Neya se paró ante la puerta de la habitación del rey hechicero. No había nadie a cada lado de la puerta. Ahora que la ciudad había sido rodeada por los demi-humanos, no quedaba nadie para proteger o vigilar al rey hechicero. Neya llamó a la puerta para indicar su presencia a la persona adentro. Majestad, soy la escudera Neya Baraja, ¿puedo entrar? Después de recibir permiso para hacerlo a través de la puerta de la habitación, Neya entró en silencio. El interior estaba amueblado de forma sencilla, ya que los demi-humanos habían destrozado la mayor parte. Aún así, era más de lo que cualquier otro en la ciudad podría tener. El rey hechicero estaba de espaldas a Neya mientras miraba por la ventana. Parece bastante caótico afuera, dado que he visto tanta gente corriendo desde aquí arriba. Hemos estado rodeados durante 4 días, pero este es el día más ruidoso de todos. Eso podría indicar que es una señal de que el enemigo se está preparando para atacar. A Neya se le había ordenado asistir a varias reuniones en su lugar. Este era el plan del Ejército de Liberación para compartir lo que sabían con el rey hechicero y Neya lo aprobó. Sin embargo, eso había llevado a Neya a presenciar la tragedia que había ocurrido antes. En ese caso, esta espera solo continuará por un tiempo más. Los demi-humanos están tratando de sacudir a nuestras tropas y debilitar su moral. Ahora que lo pienso, podemos ganar esta batalla. Imposible, la respuesta llegó al punto en el que Neya podría responder en el acto. En primer lugar, había una gran diferencia en el número respectiva de sus fuerzas, 10.000 humanos contra 40.000 demi-humanos. Además de esa cifra de 10.000, incluía a los ancianos y a los niños, y también estaban los heridos tanto físicamente como mentalmente, y la fatiga en la que habían incurrido en los campos de prisioneros de los que todavía no se habían recuperado del todo. Mientras que los defensores típicamente tenían la ventaja durante un asedio, eso solo se aplicaba cuando ambas fuerzas eran iguales.
Cuando uno comparaba al demi-humano promedio con un plebeyo humano, este último era tan débil que incluso compararlos parecía un gesto estúpido. Como mucho, las únicas personas que podían estar en pie de igualdad con los demi-humanos eran los paladines, los sacerdotes y los soldados profesionales, pero no tenían mucho de ellos, y en comparación con el ejército de 40.000 combatientes a los que se enfrentaban ahora, era como intentar apagar el aliento ardiente de un dragón con un cubo de agua. Sin embargo, no se podría decir que esta era una batalla totalmente imposible de ganar. Había una persona que podría derrotar a las hordas demi-humanas por su cuenta, incluso sin contar al rey hechicero. Asumiendo que el agotamiento físico y los golpes del enemigo no fueran un factor, el paladín más fuerte del reino sagrado Remedios podría enfrentarse a 40.000 demi-humanos promedio y matarlos a todos. Sin embargo, uno no podía decir que no había individuos poderosos en el ejército demi-humano que pudieran enfrentar a Remedios. De hecho, era muy probable que estuvieran ahí afuera. Neya recordó al gran rey demi-humano que había gobernado esta ciudad anteriormente, el gran rey Buzzer. Mientras que el rey hechicero lo había matado como si fuera más que un montón de basura, eso simplemente porque el rey hechicero era increíblemente poderoso. Buzzer era abrumadoramente fuerte por derecho propio. Neya no podía haberlo vencido por mucho que lo intentara. Reyes demi-humanos como ese podrían ser iguales a Remedios o pueden ser incluso superiores. Todos ellos eran muy fuertes en la estimación de Neya, por lo que no podía juzgar con precisión el resultado de un enfrentamiento entre dos seres tan poderosos. Además, desde un punto de vista práctico, había que tener en cuenta el agotamiento físico. No importaba lo fuertes que fueran, nadie podría escapar al espectro de la fatiga. La magia podría aliviarla brevemente, pero la fatiga continuaría acumulándose. Incluso después de matar a un ejército de 10.000 hombres, Remedios podría ser atacada en un momento de agotamiento y debilidad y ser asesinada por un demi-humano cualquiera. Después de todo, la cantidad tenía su propia virtud. Sin embargo, si había algún ser que pudiera cambiar esa lógica a los ojos de Neya, se dirigieron al gran gobernante que tenía frente, que aún estaba de espaldas a ella. Esa persona sería una fuerza absoluta. Una entidad que superaba la lógica de este mundo no era otro que el rey hechicero. Mientras Neya miraba su espléndida espalda, de repente se dio cuenta de que aún no había respondido a la pregunta del rey hechicero y se apresuró a hablar. No estoy segura, el pánico la hizo exclamar más fuerte de lo habitual y se sonrojó antes de continuar en un tono normal, pero haré lo que pueda al respecto. Ya veo entonces, has descubierto algo nuevo sobre el enemigo, has comprobado la presencia de Yaldabaoth. La situación en ese aspecto no había cambiado en los últimos días, aún no he visto a Yaldabaoth entre sus fuerzas demi-humanas. Eso dificulta las cosas, puede ser muy difícil para mí ayudarte en la defensa. Necesito reponer el mana que he usado. Después de todo, su plan podría ser privarme de energía. Debo pensar en este punto antes de decidir cómo actuar. Por supuesto, todos conocemos la postura de su majestad. Durante una reunión de estrategia, alguien dijo una vez que había visto a un demonio que se parecía a Yaldabaoth, pero cuando Neya dijo que tenía que asegurarse, esa persona dijo inmediatamente que probablemente se había equivocado. Dado el ambiente en el aire, estaba claro que todos los presentes, con la excepción de Neya, planeaban involucrar al rey hechicero en la lucha difundiendo informes falsos sobre la presencia de Yaldabaoth. Podrían presenciar a los no muertos, pero mentirle al rey de una nación significa que no tenían integridad de la que hablar. Incluso si se vieran forzados a entrar en una situación desesperada, no sería correcto mostrar su determinación a alguien que debería ser respetado. En ese caso, ¿qué piensas de los movimientos de los demi-humanos? Si los seres demi-humanos se habían estado reuniendo previamente en la puerta oeste, pero ahora han dividido sus fuerzas y están enviando algunas de sus tropas a la otra puerta este. Creemos que están a punto de hacer su movida o prepararse para un asedio. Es decir, ha pasado suficiente tiempo para que terminen de construir armas de asedio. Eso probablemente sea algo bueno. Después de todo, el enemigo no está tratando de matarlos de hambre. En un enfrentamiento directo contra los demi-humanos, los humanos serían rápidamente aniquilados debido a la abrumadora ventaja de sus números y fuerza. Sin embargo, si luchaban desde la protección de las murallas de la ciudad, no sería una batalla tan desigual. Por supuesto, simplemente estaba pasando de probabilidades increíblemente malas a probabilidades no tan malas. Por supuesto, eso también podría deberse al hecho de que los demi-humanos no son conscientes de nuestra situación de suministro. Pero es más probable que no les importe una ciudad tan pequeña como esta.
Los demi-humanos conquistaron la fortaleza que vimos cuando entramos al Reino Sagrado, así que sería razonable para ellos tener una pequeña ciudad como esta en baja estima. Si les damos un mal rato durante la defensa y les hacemos sentir que un asedio los pone en desventaja, eso hará que esta sea una guerra prolongada. Después de eso, la lucha posterior sería muy problemática. Parecía que el rey hechicero creía que tendrían que ganar esta batalla imposible de ganar antes de que la verdadera lucha comenzara. Los ejércitos del sur tendrían que atravesar el ejército demi-humano bloqueando su camino para llegar a la ubicación de Neya, e incluso, si lo hicieran, todavía había un ejército de 40.000 demi-humanos con los que luchar. Pelear batallas repetidas sería una gran pérdida de su fuerza de combate. Abandonar a las 10.000 personas en esta ciudad sería una decisión más sabia. Parece que el rey hechicero tampoco le creyó ni por un momento. Pero eso era de esperar. Dadas las circunstancias, ¿quién podría cambiar las cosas sin sacrificar a nadie? Neya disipó la idea que surgió en su cabeza. Su majestad está aquí para luchar contra Yardabaoth, así que agotar su mana en otros asuntos, así disminuir sus probabilidades de victoria, no puede ser permitido. Me tomará un tiempo lanzar el hechizo de teletransportación que usé en los orcos otra vez, pero aún puedo lanzar el hechizo que ocasionalmente uso para regresar al reino hechicero varias veces más. Llevar a una docena de personas conmigo no sería un problema, pero supongo que no puedes decidir a quién enviar, así que supongo que no lo harás. Neya agradeció al rey hechicero por su comprensión. Quizás hubiese sido mejor pedirle al rey hechicero que tomara al príncipe Caspon y huyese, pero ese movimiento tenía sus propios méritos. Cuando un rey de otra nación está dispuesto a comprometerse en una lucha para enfrentarse a un temible demonio, el hecho de que un miembro de su propia familia real le rogara descaradamente a otra persona que se lo llevara fuera del campo de batalla era totalmente vergonzoso. Mientras Neya reflexionaba sobre esta información, el rey hechicero se giró para mirarla por primera vez desde que había entrado en la habitación. Los puntos rojos de luz en sus ojos vacíos miraron directamente a Neya. Aunque una vez la habían asustado, Neya se había acostumbrado a ellos y había llegado a sentir que eran bastante encantadores. Esto es lo que pienso, señorita Baraja. Hemos acabado en un enfrentamiento con las fuerzas enemigas debido a la estupidez del liderazgo del Ejército de Liberación. Tal situación no puede ser cambiada por los esfuerzos de una sola escudera. ¿Qué tal si te concentras en tu seguridad personal en lugar en el panorama general? Entiendes que mi nación aceptará tu lealtad. Si estás dispuesta a dársela, dado que has sido entrenada como paladín, estoy seguro de que podrás ejercer plenamente tu talento en mi país. Neya estaba confundida y no sabía cómo responder. Aunque estaba agradecida de que el rey hechicero se preocupara por ella, temblaba de miedo al considerar lo que podría perder si acepta la propuesta del rey hechicero. La devoción de sus padres hacia este país, su amor por su ciudad natal, puede ser que nunca sea capaz de volver a la nación que nació. Había recuerdos de varios amigos que tenía. Ante los ojos de Neya, muchos recuerdos giraban en círculos y desaparecían uno tras otro como un carrusel, pero entre ellos había algo que se negaba a moverse, permaneciendo siempre en su conciencia. Era miembro del cuerpo de paladines. Aunque todavía no sabía lo que era la justicia, era lo único que Neya podía enorgullecerse. Estoy profundamente agradecida por la indulgencia de su majestad, pero como ciudadana del Reino Santo, siento que estoy obligada a salvar a tantas personas como pueda. Eso es porque salvar a los indefensos, salvar a los que sufren es de sentido común. El rey hechicero dejó de moverse repentinamente, como si hubiera sido congelado en su lugar. El rey hechicero se murmuró a sí mismo y luego se acarició la barbilla. Parecía que las palabras de Neya le habían tocado la fibra sensible porque volvió a estudiar a Neya. Fue solo un comentario desechable y Neya se encontró inquieta e incómoda. Estoy en lo correcto al decir que cuando los demi-humanos ataquen, serás apostada en las murallas cerca de la puerta oeste en el lado izquierdo de la ciudad. Es un lugar muy peligroso y contar conmigo para salvarte será un error. Neya era experta en el tiro con arco, y dado que había sido asignada al corazón de la batalla, no había duda de que sería asesinada en combate. Sin embargo, se había preparado para morir, ya que iría al campo de la batalla. Esperando una respuesta, Neya miró al rey hechicero a los ojos. Esos ojos, me gusta la mirada en tus ojos. Los murmullos autodirigidos del rey hechicero hicieron sonrojar a Neya.
Aunque el rey hechicero no quiso decir otra cosa con sus palabras, fue muy impactante escuchar a alguien que ella respetaba decir que ella le gustaba. En ese caso, te prestaré varias cosas, señorita Baraja, por favor, haz buen uso de ellas. Tan pronto como lo dijo, apareció una cosa increíblemente grande de la nada. Ella había pensado lo mismo cuando el rey hechicero le había dado el arco en el carruaje, pero la magia era algo sorprendente. Neya había visto el objeto mágico, el traje de armadura que había surgido de la nada. Era una armadura que parecía una coraza verde, era la armadura que el difunto gran rey Buzzer había usado. La armadura era demasiado grande para Neya y sus dimensiones. Sería bastante grande para casi cualquier ser humano. Sin embargo, dado lo que Neya sabía sobre la armadura encantada, no sería un problema si la probara. Una armadura ordinaria necesitaría ser alterada por un herrero para adaptarse al cuerpo de su portador. Sin embargo, había un límite a la capacidad de tales alteraciones. Una armadura tan grande simplemente no podía ser lo suficientemente ajustada para caber. Sin embargo, era diferente por una armadura mágica. Cualquier persona que pueda usarla independientemente de su sexo o raza, siempre y cuando no haya restricciones especiales sobre su uso. Aunque los cambios no serían demasiado drásticos, la armadura ajustaría automáticamente su forma para adaptarse a su portador. Uno podría incluso hacer que un gigante usara un traje de armadura no más grande que una miniatura, pero la durabilidad de la armadura mágica variaba con los materiales con los que se estaba hecha y su calidad. Un traje de armadura del tamaño de un anillo se dañaría fácilmente si se le sometiese a hechizos ácidos o ataques de debilitamiento de equipo, y eso reduciría en gran medida la potencia de los encantamientos sobre él. Pero no había un destino libre de peligro y el camino fácilmente raramente lo era. Aún así, la armadura de Buzzer era probablemente bastante dura, dado que era de ese tamaño incluso sin que nadie la llevara puesta. Además, te prestaré 3 cosas más. El rey hechicero entregó personalmente otros objetos a Neya, una corona, guantes y un collar. Alguno de ellos es redundante con tu equipo personal. Neya le respondió en absoluto, no tenía ningún objeto mágico para empezar. Es bueno oír eso. Ahora explicaré brevemente el uso de estos artículos. Como su nombre lo implicaba, la corona de voluntad de hierro defiende la mente contra hechizos, temores y otros ataques mentales similares. Sin embargo, aunque la corona hacía que uno fuera inmune a los ataques mágicos, solo podía fortalecer la resistencia del portador contra los ataques derivados de las habilidades especiales. Otra cosa que ella tuvo que notar fue que la corona también negaría los efectos mágicos positivos. Los guantes eran los guantaletes del tiro con arco. De todos los hechizos del mundo, había algunos que solo podían ser utilizados si su lanzador poseía habilidades de tiro, razón por la cual el rey hechicero había hecho ese objeto. Sin embargo, el rey hechicero había abandonado esos hechizos después de crear el artículo y por eso los guantaletes eran inútiles para él. Por último, el collar era un artículo que consume mana para lanzar hechizos de tercer nivel, recuperación pesada, mientras que uno podía usarlo indefinidamente mientras poseyera suficiente mana, consumía más poder mágico que lanzarlo directamente. Dadas las escasas reservas de mana de Neya, lo mejor para ella era considerarlo un artículo de un solo uso. Por lo tanto, tendría que pensar cuidadosamente cuando utilizarlo mejor. Este objeto no había sido hecho por el rey hechicero ni sus semejantes, simplemente había sido tomado por su apariencia y lo había comprado en algún sitio. De hecho, una mirada más de cerca reveló que el collar era de mano de obra muy fina. Era como si una diosa sostuviera una esmeralda, de hecho, era una obra de arte muy atractiva. Neya miró estos valiosos objetos y luego agitó la cabeza para negarse. Lo siento mucho, su majestad, pero no puedo aceptar esto. Los artículos mágicos que el rey hechicero ofrecía eran sin duda equipo de primera clase. Sin embargo, ¿qué pasaría si Neya muriera mientras los llevaba puestos? Estos artículos caerían en manos enemigas y en su lugar terminarían fortaleciendo a los demi-humanos. Incluso si no cayesen en sus manos, ¿qué pasaría si su cadáver desapareciera durante el caos de la batalla y su equipo desapareciese con ella? Más aún, Neya ya tenía el arco que era el rey hechicero que le había concedido, así que cómo podía estar descontenta con eso y pedirle más cosas. Hablando de eso, debería devolverle el arco al rey hechicero antes de ir a la batalla. Estos objetos te serán útiles en la lucha por venir, ¿no es así? Después de todo, eres del tipo guerrero y careces de mana, así que es posible que ni siquiera seas capaz de usar la habilidad de ese collar. ¿Por qué no los tomas y los pruebas? Neya confesó su inquietud en respuesta a la pregunta del rey hechicero. El rey hechicero escuchó sus palabras y simplemente sonrió. ¿Qué tal esto?
Ve al campo de batalla con la determinación de devolverme estos objetos, cueste lo que cueste. Neya había estado resuelta a hacer justamente eso todo el tiempo, pero la resolución por sí sola no podía romper su malestar. Después de escuchar su respuesta, el rey hechicero hizo un gran gesto con la mano. Solo tómalo, tengo hechizos que pueden localizar objetos mágicos y ya he marcado esos objetos. Puedo encontrarlos aunque estén perdidos. Si el rey hechicero pudiera hacer expresiones faciales, probablemente estaría sonriendo. Esos pensamientos pasaban por la mente de Neya mientras escuchaba sus palabras. Ahora que los había ofrecido con tanta sinceridad, rechazarlos sería un acto descortés. La idea de aceptar su buena voluntad luchaba con el deseo de disculparse por incurrir en una pérdida para el reino hechicero. Esos pensamientos se arremolinaron en la mente de Neya. Vuelve con vida. Ese era el significado detrás de esas palabras, y humedecieron las esquinas de sus ojos con lágrimas. Solo sus padres la habían tratado con tanta amabilidad antes. El reino hechicero estaba bendecido por tener un soberano tan misericordioso. Mientras Neya pensaba eso, se mordió el labio y bajó la cabeza. Muchas gracias, juro que los devolveré. Ella levantó la cabeza y secó sus lágrimas. Después de todo, no podía usar su armadura aquí. Sin embargo, los guantes, el collar y la corona no deben ser un problema. Comenzó a abroncharse el collar alrededor del cuello. En el momento en el que se los puso, comprendió inmediatamente las habilidades del artículo mágico y cómo usarlo. Era como si el objeto fuera parte de ella, y hacer uso de él era tan natural y sin esfuerzo como usar sus propias extremidades. La siguiente fue la corona. Sin embargo, no sintió nada especial cuando se la puso. No obstante, según la explicación anterior, probablemente lo entendería cuando llegara el momento. El último artículo fueron los guantes. Era un asunto diferente, podía sentir clara y vívidamente el cambio, el poder fluía en ella. Se sentía como si hubiera sido fortalecida por la magia. Sus músculos parecían haberse extendido repentinamente y sus movimientos eran más rápidos y precisos. Además, podía distinguir pequeños detalles e incluso su estado cardiovascular había mejorado. Se sentía llena de energía. Sentía que todos los aspectos de sus habilidades físicas habían mejorado. La fuerza adquirida a través del entrenamiento se acumulaba lentamente, por lo que era difícil de percibir. Sin embargo, podía sentir claramente el intenso aumento de sus capacidades físicas. Más sorprendentemente fue el hecho de que no sintió ninguna incomodidad en el control de su cuerpo, dadas las diferencias entre su ser anterior y presente. La magia es realmente asombrosa. El rey hechicero se encogió de hombros al escuchar a Neya reaccionar con asombro. Muchas gracias, su majestad. Con toda seguridad, regresaré con vida. Si las cosas se ponen muy mal, entonces huye al este. Con toda probabilidad, ese es el único lugar donde podrías tener una oportunidad de sobrevivir. Neya guardó la armadura de Buzzer y se inclinó antes de salir de la habitación. Si quieren que narre más contenido, chicos, de otras novelas, por favor coméntenmelo debajo, y recuerden, en los links pueden unirse a los diferentes grupos como el WhatsApp y al Discord. Ahí me pueden recomendar cada contenido para narrar. Así que gracias por todo, denle like y suscríbanse si son nuevos, así me ayudan a llegar a la meta de este canal. Muchas gracias por todo, chicos, y nos vemos en la próxima.